Buenos días, bendiciones para todos. Vamos a tener la clase de catecismo que va a ser corta porque vamos a hablar de los números 268 al 278 que hablan de la omnipotencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos en la presencia de Dios a través de María nuestra Madre. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días con todos los que se están conectando para seguir las clases de catecismo. Un saludo a toda la Legión de María del Perú y les animo a anunciar con alegría y gozo lo bonito que es estar siempre con la Virgen María, nuestra Madre. El que está con María está con Jesús. Vamos a explicar lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 268 al 278. Estamos estudiando con calma y mucha paz el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos ahora a los números 268 al 278. Ahí se nos habla de el Todopoderoso. ¿Cuál es el contenido de los números 268 al 278 del Catecismo? Dios Todopoderoso. Dios lo puede todo. Como veremos, todo lo que está en armonía con la verdad y el bien. Dios es todopoderoso. Su poder no tiene medida. ¿Qué podemos decir de la omnipotencia? ¿Qué podemos nosotros hablar de la omnipotencia de Dios? Tenemos que decir que el poder de Dios es infinito. Todo lo que Dios es está en grado infinito. El amor de Dios es infinito, su misericordia es infinita, su poder es infinito. Dios es el ser en plenitud y es el único atributo mencionado en el credo. Esto es algo muy importante porque de todo lo que decimos de Dios, Dios es eterno, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios es omnisciente, lo sabe todo, Dios es omnipresente, está en todas partes. Dios es omnipotente. De todo lo que decimos de Dios, la omnipotencia es el único atributo que aparece en el credo. Porque cuando decimos que Dios es omnipotente, ya estamos diciendo todo lo demás. De todos los atributos divinos, solo la omnipotencia de Dios es nombrada en el símbolo. Confesarla tiene un gran alcance para nuestra vida. Catecismo de la Iglesia Católica número 268. La omnipotencia es el único atributo divino que está en el símbolo. Como ustedes muy bien saben, el símbolo es el credo, es lo mismo. Nosotros en el credo hablamos de un Dios omnipotente. El poder de Dios es infinito. ¿Cómo explica el catecismo el poder de Dios? ¿Cuáles son las características del poder de Dios? El poder de Dios es universal. El poder de Dios es amoroso. El poder de Dios es misterioso. Esto es importante. ¿Cómo es el poder de Dios? Universal.
amoroso y misterioso. Aquí tenemos la síntesis de la clase de hoy. Esta clase no va a ser muy larga, porque el catecismo, desde el número 268 al número 278, nos explica de una manera muy sintética, muy concreta, que el poder de Dios es universal, amoroso y misterioso. ¿Cómo es el poder de Dios? Universal, amoroso y misterioso. Creemos que esa omnipotencia es universal, porque Dios, que ha creado todo, rige todo y lo puede todo. Es amorosa, porque Dios es nuestro Padre. Es misteriosa, porque solo la fe puede descubrirla cuando se manifiesta en la debilidad. El poder de Dios es universal. Dios lo ha creado todo. Todo está bajo el dominio de Dios. El poder de Dios es amoroso. Dios es amor. Dios es nuestro Padre. El poder de Dios es misterioso. Dios muchas veces parece que no actúa, parece, pero siempre está actuando. El poder de Dios es misterioso porque se manifiesta muchas veces en la debilidad. Por lo tanto, queridos hermanos, ya sabemos cómo es el poder de Dios. ¿Cómo es el poder de Dios? Universal, poder amoroso y poder misterioso. ¿Por qué el poder de Dios es universal? Porque todo está sometido a su poder. Dios es el Señor del universo. Todo está sometido al poder de Dios. Dios es el Rey del mundo. Dios es el Señor del cosmos. Queridos hermanos, estamos en las manos de Dios. Si estamos en las manos de Dios, santa paz. Tú estás en las manos de Dios. Tu fe te dice que Dios tiene un poder universal. Todo está sometido al poder de Dios. ¿Por qué el poder de Dios es universal? Porque todos los recovecos de la realidad están sometidos al poder de Dios. Las Sagradas Escrituras confiesan con frecuencia el poder universal de Dios. Es llamado el poderoso de Jacob. Génesis 49:24, Isaías 1:24. El Señor de los ejércitos, en hebreo Yahvé Shebaot. Ejércitos son las estrellas. El fuerte, el valeroso, Salmo 24, versículos 8 al 10. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, nos muestran a un Dios todopoderoso. Queridos hermanos, Dios es todopoderoso. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Alguna vez he contado cómo le molestábamos al padre Paul, amigo mío, muy gordito. El padre Paul es bien gordito, siempre ha sido gordito, bonachón. Y le molestábamos al padre Paul. Poderoso es nuestro Paul, poderoso es nuestro Paul, poderoso es nuestro Paul. Dios es el Todopoderoso. Si Dios es todopoderoso en el cielo y en la tierra, Salmo 135, versículo 6, es porque Él los ha hecho. Por tanto, nada le es imposible. Jeremías 32, 17, Lucas 1, 37. Y dispone de su obra según su voluntad. Jeremías 27, 5. Es el Señor del universo cuyo orden ha establecido que le permanece enteramente sometido y disponible. Es el Señor de la historia. Gobierna los corazones y los acontecimientos según su voluntad. Esther 4:17c, Proverbios 21:1, Tobías 13:2. El actuar con inmenso poder siempre está en tu mano. ¿Quién podrá resistir la fuerza de tu brazo? Sabiduría 11:21. Fíjense cómo el catecismo, citando la Biblia, nos señala
que el poder de Dios es universal. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 269, con varias citas bíblicas, se nos presenta a Dios como todopoderoso. Queridos hermanos, nuestra fe nos dice que el poder de Dios es universal. Todo está sometido al poder de Dios. Dios es omnipotente. Con Job, el justo, confesamos: sé que eres todopoderoso, ningún proyecto te es irrealizable. Job 42:2, dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 275. Queridos hermanos, tenemos que ser como Job. Sé que eres todopoderoso, ningún proyecto te es irrealizable. Tenemos que ser como Job. La vida no es fácil. Estamos caminando en un valle de lágrimas. Al pobre Job le pasó de todo. ¿Cuántas veces nos viene la noche? ¿Cuántas veces las cruces se intensifican en nuestra vida? Pero Job nunca dejó de confiar en Dios, en ese Dios todopoderoso. Sé que eres todopoderoso, ningún proyecto te es irrealizable. Al pobre Job le vino la noche. Todo le pasaba. Era más salado que toalla de pescador. Pero él nunca dejó de confiar en Dios. Se puso siempre en las manos de Dios. Fiel al testimonio de la Escritura, la Iglesia dirige con frecuencia su oración al Dios todopoderoso y eterno, omnipotens sempiterne Deus, creyendo firmemente que nada es imposible para Dios. Lucas 1:37, Génesis 18:14, Mateo 19:26. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 276. La Iglesia, fiel al testimonio de la Escritura, dirige con frecuencia su oración al Dios todopoderoso y eterno, en latín omnipotens sempiterne Deus, convencidos que nada es imposible para Dios. Queridos hermanos, nada es imposible para Dios. ¿Cómo está tu fe? ¿Crees en un Dios omnipotente? ¿Te sientes en las manos de Dios? ¿Cómo está tu abandono en Dios? Pregúntate. ¿Por qué el poder de Dios es amoroso? Porque muestra su poder mostrando misericordia con los hombres. El poder de Dios es el amor. El amor lo cambia todo. El amor lo transforma todo. La creación, la salvación y la santificación son obra del poder amoroso de Dios. El poder de Dios consiste en que su amor pulveriza nuestros pecados. El poder de Dios se manifiesta en que cuando yo me acerco a la confesión, Jesucristo nuestro Señor, con su sangre preciosa, me purifica. El poder de Dios se manifiesta en que Dios, por puro amor, me hace hijo de Él. El poder de Dios se manifiesta en que, por puro amor, el Señor me ha creado. Hermanos, somos creados por puro amor de Dios. Somos salvados por puro amor de Dios. Somos santificados por puro amor de Dios. Por eso el poder de Dios es amoroso. Y el amor es lo que transforma todo. El amor de Dios, que es el verdadero amor. Porque desgraciadamente hoy se le llama amor a cualquier cosa, incluso al pecado. El amor, queridos hermanos, tiene que ver con Dios. El amor o es puro o es limpio o no es amor. El verdadero amor me lleva al misterio de Dios. Dios es amor. Dios es comunión de personas. Dios es donación. El amor implica donación, entrega, sacrificio. Dios es el Padre Todopoderoso. Su paternidad y su poder se esclarecen mutuamente. Muestran en efecto su omnipotencia paternal por la manera como cuida de nuestras necesidades, por la adopción filial que nos da,
Yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, 2 Corintios 6:18. Finalmente, por su misericordia infinita, pues muestra su poder en el más alto grado, perdonando libremente los pecados. Catecismo de la Iglesia Católica número 270. El poder de Dios se manifiesta en que nos perdona los pecados. Seguramente las hermanas que me están siguiendo saben muy bien que las chicas solteras que están buscando un esposo santo, católico y millonario tienen que acudir a San Antonio de Padua. Sí lo saben, ¿no es cierto? Claro que lo saben. En la vida de San Antonio de Padua se cuenta que estaba confesando y se acercó un señor que muchos años llevaba sin confesarse y estaba lleno de pecados. Y este señor se puso nervioso cuando se acercó a San Antonio de Padua, a tal punto que se quedó mudo. Y San Antonio de Padua le dio un papel en blanco para que escribiera este señor sus pecados, porque este señor se había quedado paralizado, mudo. Llevaba años sin confesarse. Su alma estaba recontra sucia. Y este señor comenzó a escribir en esta hoja todos sus pecados. Imagínense ustedes años sin confesarse, llenó la hoja de pecados. Y cuando este señor le entregó a San Antonio de Padua este papel escrito lleno de pecados, San Antonio de Padua iba leyendo los pecados y misteriosamente, milagrosamente, se iban borrando de la hoja. Al final la hoja quedó en blanco. Es el milagro del confesionario que ocurrió en la vida de San Antonio de Padua. Pues ese milagro ocurre en cada confesión. Tú vas con tu alma llena de pecados, te confiesas, el sacerdote en nombre de Cristo te absuelve y tu alma queda como esa hoja, limpia. Ya no hay pecados. El poder de Dios es amoroso. La misericordia de Dios pulveriza nuestras miserias. ¿Por qué el poder de Dios no es arbitrario? Dios es todopoderoso, pero no es un déspota. Dios no es un dictador. Dios lo puede todo, lo que está en armonía con la verdad y el bien. Dios no puede pecar, Dios no puede mentir, Dios no puede odiar. Dios puede todo lo que está en armonía con la verdad y el bien. Dios no puede hacer el mal. Por eso se dice que el poder de Dios no es arbitrario. Cuando decimos que Dios lo puede todo, estamos diciendo que lo puede todo, que está en armonía con la verdad y el bien. Dice el Catecismo, citando a Santo Tomás de Aquino, la omnipotencia divina no es en modo alguno arbitraria. En Dios el poder y la esencia, la voluntad y la inteligencia, la sabiduría y la justicia son una sola cosa, de suerte que nada puede haber en el poder divino que no pueda estar en la justa voluntad de Dios o en su sabia inteligencia. Son palabras de Santo Tomás de Aquino, recogidas en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 271. Dios es infinitamente justo. Dios no puede hacer injusticias. Dios es infinitamente inteligente. Dios no puede equivocarse. Dios es infinitamente santo. Dios no puede pecar. Dios no puede hacer injusticias. Dios no puede mentir. Dios no puede pecar. Dios es omnipotente. Su poder infinito está en armonía con la verdad y el bien. ¿Qué puede poner a prueba la fe en el poder de Dios? La existencia del mal. Muchos dicen, si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué permite el sufrimiento de tantas personas? ¿Por qué Dios ha permitido que este desquiciado matara a tantos niños en los Estados Unidos? A todos se nos ha partido el corazón con la maldad de este hombre. ¿Por qué Dios permite que Rusia invada Ucrania y que esté matando a tantos civiles? Estamos en el misterio
de los planes de Dios. El poder de Dios es misterioso, no se olviden. Dios tiene sus planes. Dios misteriosamente permite el pecado, porque Dios respeta la libertad de los hombres. Pero no te olvides que Jesús vendrá por segunda vez. No te olvides que de Dios nadie se burla. No te olvides que hay juicio final. La fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. A veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. Catecismo de la Iglesia Católica número 272. Muchos dicen, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no interviene y se acaba la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Por qué Dios no ha impedido que ese salvaje matase tantos niños en los Estados Unidos? Queridos hermanos, el poder de Dios es misterioso. Dios misteriosamente permite el mal, pero también hay que decirlo, de Dios nadie se burla. Hermanos, va a haber juicio final. Hay cielo, hay infierno. ¿Cómo debemos reflexionar sobre la omnipotencia de Dios y la existencia del mal? Desde la muerte y resurrección del Señor. Del mayor mal, la muerte del Hijo, viene el mayor bien, la salvación. El mayor mal que se ha cometido en la historia es la muerte de Jesucristo. Y de ese mal, que es el hecho de haber conducido a la muerte a Jesús, todos nosotros, ha venido el mayor bien, la salvación. Dios saca de los males bienes. Hermanos, Dios saca de todos los males bienes. Ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo, por los cuales ha vencido el mal. Así, Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. Primera de Corintios 2, 24 al 25. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 272. Queridos hermanos, el mayor mal que se ha cometido en la historia es la muerte de Jesucristo en la cruz. Y de ese mal, que es la muerte de Jesús, ha surgido un bien, la salvación. Por eso tenemos que confiar en Dios. Dios tiene sus planes, que no son nuestros planes. Dios tiene sus caminos, que no son nuestros caminos. Dios nos ha hecho libres. Misteriosamente Dios respeta nuestra libertad y respeta también el mal uso de nuestra libertad. Pero no te olvides, de Dios nadie se burla. Habrá juicio final. Ahí se verá quién es quién. Hay un dicho que dice, nadie me quita lo bailado. En el juicio final se va a ver lo que has bailado. Por eso, vivamos siempre correctamente. No es lo mismo vivir con Dios que vivir a espaldas de Dios. Hermanos, inmediatamente después de la muerte, el juicio particular. Y cuando Jesús venga por segunda vez, vendrá el juicio final. De Dios nadie se burla. En la resurrección y en la exaltación de Cristo es donde el Padre desplegó el vigor de su fuerza y manifestó la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes. Efesios 1, 19 al 22, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 272. Hay que contemplar todo desde la muerte de Jesús en la cruz y su gloriosa resurrección. Jesús nuestro Señor era la grande, muerto en la cruz, pero resucitado, trae luz a toda la historia. Del mayor mal que se ha cometido en la historia, que es la muerte del Hijo de Dios, viene el mayor bien, la salvación.
Señor. Por eso hay que confiar siempre en el poder de Dios. ¿Cómo ayuda la fe a profundizar en el poder misterioso de Dios? La fe nos señala que Dios saca de los males bienes. De lo débil saca la fuerza. Queridos hermanos, Dios de lo débil saca la fuerza. Dios nos transforma. Dios sigue actuando en la historia. Y es verdad que vemos muchos males que hay en el mundo. Vemos cómo avanzan las ideologías. Vemos cómo el hombre se vuelve el lobo del hombre. Homo lupus hominis. El hombre es el lobo del hombre. Aumentan los abortos, aumentan los adulterios, aumenta la pornografía. Uno puede decir qué desgracia, y es verdad. Cuando nos alejamos de Dios, el mundo se vuelve una desgracia, pero Dios está actuando y en la medida que nosotros dejamos que Dios actúe en nuestra vida, vamos transformando el mundo. Como decía San José María, si tú y yo nos portamos bien, ya hay 2 sinvergüenzas menos en el mundo. Déjate transformar por el poder amoroso de Dios. Y si te dejas transformar por el poder amoroso de Dios, vas a cambiar el ambiente donde estés. Tenemos que ahogar el mal en el bien. Y ese bien tenemos que hacerlo todos nosotros. Hay que tejer una red para hacer el bien. Tenemos que dejarnos transformar por el poder amoroso de Dios, dejarnos transformar por el Espíritu Santo, para ser otros Cristos. Y así vamos transformando el mundo. La fe nos señala que Dios saca de los males bienes. Para ahogar el mal en el bien, estás tú y estoy yo. Así que no nos hagamos los locos. Solo la fe puede adherir a las vías misteriosas de la omnipotencia de Dios. Esta fe se gloría de sus debilidades con el fin de atraer sobre sí el poder de Cristo. Según de Corintios 12:9, Filipenses 4:13, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 273. Tenemos que descubrir también que el poder de Dios es misterioso. Dios sabe más. Hay que confiar en el Señor. Queridos hermanos, Dios tiene sus planes. Como la Virgen María hay que decir, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Tenemos que ser los esclavos del Señor, que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Déjate transformar por el poder amoroso de Dios y así vas a ser portador de los valores del reino de Dios, la verdad, la paz, la justicia y la caridad. De esta fe la Virgen María es el modelo supremo. Ella creyó que nada es imposible para Dios, Lucas 1:37. Y pudo proclamar las grandezas del Señor. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Lucas 1:49. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 273. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. María es la obra maestra de Dios. El poderoso ha hecho maravillas en la Virgen. Y si tú le abres tu corazón a Dios como lo hizo la Virgen María, también el poderoso hará maravillas en ti. Déjate transformar por el Espíritu Santo. Déjate transformar por el Paráclito para que seas otro Cristo, para que reflejes a Cristo, para que tengas el buen olor de Cristo. Y así vas a transformar el ambiente donde estés, comenzando en tu casa. Tenemos que ahogar el mal en el bien. Y para ahogar el mal en el bien, estás tú y estoy yo. Queridos hermanos, hoy hemos hablado de la omnipotencia. Dios es todopoderoso. Dios todo lo puede. Todo lo que está en armonía con el bien y la verdad. Dios todo lo puede. Inclusive hacer que el Perú sea un país del primer mundo, porque Dios hace milagros. Dios hace milagros, pero tenemos que colaborar.
seamos honestos, porque desgraciadamente en este país la gran mayoría, y no exagero, de políticos y de personas que buscan cargos son devotos de San Roberto. ¿Me han entendido? Desgraciadamente, ese es el cáncer que tiene el Perú. Nosotros le pedimos al Señor por nuestra patria, pero hay que colaborar. No basta decir, Señor, que el Perú sea un país donde haya justicia. Tenemos que nosotros ser justos. Dios es omnipotente. Dios lo puede todo. Pero Dios quiere nuestra colaboración. Dios quiere que nosotros colaboremos. Por lo tanto, hay que colaborar con el poder amoroso de Dios. Poder, no se olviden, universal, misterioso y amoroso. Imagínate que un alumno dice, como Dios es omnipotente, yo ya no estudio, le pido a Dios y me voy a sacar 20 en matemáticas. Te vas a sacar 20 al revés, 0,2 si no estudias. Dios lo puede todo, pero Dios quiere nuestra colaboración, que sudemos la camiseta. El poder de Dios es universal, amoroso y misterioso. Vamos a dejar la tarea bíblica, leer estas citas bíblicas que están en el Catecismo de la Iglesia Católica, números 268 al 278. Ya les he dicho que voy a premiar el mejor fichero. El mejor fichero va a ser premiado al final del año. Salmo 115.3, Jeremías 32.17, Sabiduría 11.23, Job 42.2, Lucas 1.37, Lucas 1.49, Primera de Corintios 2.24 al 25, Segunda de Corintios 12.9, Filipenses 4.13. Vamos a repetir. Salmo 115.3, Jeremías 32.17, Sabiduría 11.23, Job 42.2, Lucas 1.37, Lucas 1.49, Primera de Corintios 2.24-25, Segunda de Corintios 12.9, Filipenses 4.13. Ahí está la tarea. Y aquellos que hagan su fichero serán evaluados y premiados al final del año con un super premio. Una bendición poderosa del Padre Carlos para que descansen durante un año. Van a dormir todo el año completo. Vamos a rezar por la beatificación de Fran Duff. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. Pedimos la gracia. Te pedimos también que, si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Queridos hermanos, gracias por su paciencia. Algunas personas preguntan qué es un fichero. Un fichero es escribir las citas en papelitos pequeños. Ahorita no tengo ninguna ficha al alcance. Yo tengo un superfichero. La próxima les voy a mostrar mi fichero de citas. Las fichas las pueden ustedes preparar. Una ficha es una hojita pequeña y ahí uno escribe una cita. Coloca la cita, por ejemplo, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en aquel Dios que me conforta. Se escribo ahí. Y eso me sirve para que luego yo lo lleve a la oración, cuando tengo que dar un tema. Cuando viene un evangélico y me quiere atratar, le digo, chocherito, un momentito, Filipenses 4:13. Y sacas tu papelito, y luego te lo aprendes de memoria. Y le das un gancho cariñoso. ¿No? Hay que pelearse. Esa es una ficha. Ahorita no tengo a la mano las fichas, las tengo atrás, tendría que levantarme, pero la próxima a ver si les muestro lo que es una ficha. Creo que la gran mayoría sabe, pero aquellos que no saben, está bien que pregunten, porque es bueno preguntar a aquellos que no sabemos. Vamos a terminar ya. Gracias por haber seguido esta charla. Estamos ya en el número 278 del catecismo. Estamos acá. Falta todavía bastante, así que paciencia. Falta bastante. Según lo que he coordinado con el Senatus de Lima, hay que ver la primera parte, sobre todo. La primera parte, que es la explicación de las verdades de fe, la explicación del credo, y todo lo que es la primera parte nos lleva hasta el número 1065. Si hasta diciembre llegamos al número 1065, ya puedo morir en paz. Ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar que este siervo inútil descanse en paz. Así que ese es el objetivo, llegar hasta el número 1065. Pero hay que explicar bien las cosas. No hay que ser apresurados en conocer el contenido del catecismo. Tenemos que llegar al número 1065 hasta diciembre. Así que vamos con calma, con paz. Estamos en el número 278. El próximo sábado es primer sábado de mes, no hay clases. Es primer sábado de mes. Sabemos que el primer sábado está dedicado al corazón de María, así que les animo a que ese día participen de la misa y sobre todo recen el Santo Rosario. Y qué importante es, y con esto termino, que marianicemos nuestra jornada. Pongamos todo en las manos de la Virgen. María, nuestra Madre, es la primera que nos lleva a Jesús. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones, que tengan un bonito sábado, un buen almuerzo. Ánimo en Cristo Jesús.